Mis queridos alumnos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar la lección 7 que habla sobre apertura de crédito bancario. En las clases anteriores habíamos dado todo lo que tenga que ver con depósitos bancarios y el mutuo, el crédito bancario. Eh, Esta lección es una lección bastante corta, una lección en la cual podemos vamos a decir, sintetizar en pocas palabras o en pocos minutos cuál es el contenido y cuál es el significado y la importancia de este contrato. Eh, para hacer precisiones, vamos a decir terminológicas, vemos que este contrato es un contrato en el cual existe una relación jurídica entre el banco, ¿verdad?, y el cliente, ¿verdad?, puede ser persona física o jurídica. Es un contrato en el cual el banco, la obligación más importante que tiene el banco es la de tener disponible o la disponibilidad de ciertos fondos a favor del cliente. Cuestión que si hacemos un paralelismo, si hacemos, vamos a decir, una, eh, vamos a decir, una diferencia con lo que es el mutuo, eh, en el contrato de apertura de crédito bancario, el banco tiene la obligación de tener ciertos fondos, una disponibilidad de fondos a favor del cliente. Significa que si existe un contrato en la cual la duración es de un año, la obligación que tiene el banco es la de, vamos a decir, la de tener disponibles esos fondos a favor del cliente, ¿verdad? Pero en ese plazo de un año, si es que el cliente no utiliza ese dinero, si no lo utiliza ese dinero, no significa que el banco tenga la facultad de rescindir de revocar el contrato, ¿verdad? No, no está facultado a revocar ese contrato en caso que el cliente no utilice ese dinero. Eh, por ende, en el mutuo se da completamente lo contrario. El banco ofrece, entrega en el momento de la suscripción del contrato de ese dinero, ¿verdad? Y después con cargo al cliente de la devolución del capital con los intereses, ¿verdad? En el caso de la apertura de crédito bancario, el banco ofrece la disponibilidad de cierto dinero a favor del cliente en un plazo determinado, y en ese plazo el cliente tiene la facultad de utilizar o no utilizar ese dinero. La diferencia radica en que si utiliza ese dinero, si vamos a decir, si utiliza, obviamente está obligado a la devolución del capital con los intereses, ¿verdad? En cambio, si no lo utiliza, solamente va a estar obligado obviamente a pagar o a cumplir con aquellos que son considerados gastos financieros o administrativos del banco, porque obviamente es un contrato en la cual el banco presta un servicio, ¿verdad? Presta un servicio y obviamente en virtud a eso el banco va a exigir el pago de esos gastos, ¿verdad? Eh, entonces esa es la diferencia. En caso que el cliente utilice esos fondos, eh, está obligado vamos a decir, la devolución del capital con los intereses, ¿verdad? Estos tipos de contratos generalmente se dan con aquellas empresas en las cuales necesitan tener una disponibilidad de dinero, vamos a decir, en una fecha específica, para que de esa forma pueda cumplir con sus obligaciones, ¿verdad?, de manera específica, ¿verdad? Estos tipos de contratos están regulados en el Código Civil paraguayo, ¿verdad? En su artículo 1412. Su artículo 1412 es un contrato en el cual el banco, como dice en su primer artículo, dice que por la apertura del crédito bancario el banco se obliga a tener tener a disposición de la otra parte una suma de dinero por un tiempo determinado o indeterminado, ¿verdad?
Por ende, si entramos a hablar de lo que es con referencia a su naturaleza jurídica, vemos que de entre tantas teorías que se han desarrollado en este contrato, como primera medida vemos que es un contrato autónomo en virtud a lo dicho por nuestro profesor Jorge H. Escobar. Es un contrato autónomo, ¿verdad?, que tiene su razón de ser propio. Son contratos como la gran mayoría de los contratos bancarios que son, ya ustedes manejan, ¿verdad? Son contratos de tracto sucesivo. Son contratos de tracto sucesivo porque no se agotan en un solo acto, sino con varias y sucesivas prestaciones, ¿no? Obviamente, si hablamos también de vamos a decir, de sus características, vemos que es un contrato de carácter mercantil, ¿verdad? Por tratarse de una operación bancaria, es un contrato consensual, es un contrato bilateral, es un contrato, vamos a decir, oneroso, y es un contrato personalísimo, o sea que es solamente el cliente, demostrando la solvencia patrimonial, tiene la posibilidad de acceder a estos tipos de vamos a decir, de contratos, ¿verdad? Por ende, dentro de vamos a decir, de ese plazo establecido en el contrato, si hablamos de un plazo determinado, vemos que obviamente existe una fecha de inicio, una fecha de finalización de ese contrato. La cuestión es diferente con en aquel contrato en el cual el cliente solicita que sea por plazo indeterminado, ¿verdad? Obviamente no existe una fecha de finalización. Por ende, la obligación que existe a favor o que el cliente debe cumplir es con referencia al deber de información, por un lado, ¿verdad? Deber de informar sobre su situación patrimonial, y sobre todo de notificar al banco con un plazo, vamos a decir, previo, ¿verdad?, en la cual debe de informar o debe de avisar al banco que no va a continuar con ese contrato. Y obviamente, en caso de que no haya utilizado esos fondos, entonces se procede a la finalización y el pago de los gastos administrativos y financieros. La cuestión es ahora diferente en estos tipos de contratos cuando se exige una cierta garantía con referencia a los montos que se solicita, ¿verdad? Para obviamente poder cumplir de manera efectiva con el contrato o con la ejecución del contrato. Los tipos de garantías que generalmente se ofrecen en estos contratos es aquellas que son consideradas garantías personales y garantías reales, ¿verdad? Las garantías personales, saben ustedes, ya manejan, son aquellas garantías que son considerados las fianzas y los avales, por un lado. Y las garantías reales son aquellas que son consideradas como prendas e hipotecas, ¿verdad? Garantías prendarias o garantías hipotecarias, ¿verdad? Y de esa forma, obviamente se podría asegurar de manera efectiva vamos a decir, la utilización de estos fondos, ¿verdad?